Cosas Dulces en el Aire. Muy buenas noches, muy bienvenidos a este nuevo programa en vivo con la queridísima Abril Andrés en los controles del otro lado del vidrio. Por supuesto, Sarita Bachino, que es una constante. Y hoy también está Dani Capucio, nuestra fotógrafa, podríamos decir, fotógrafa oficial del equipo. Si no vieron las fotos que nos sacó para las remeras dulces, nuestra colección de remeras, las tienen que ir a ver. De paso, si quieren también pueden comprar, pero las fotos quedaron buenas. Eli no subió todavía las que salió de ella, ni Sarita, ¿no? Está haciendo como un poco de filtro y capaz que, no sé, Sarita peleala. O Sarita me parece que si no aparece se queda contenta. Y como hoy es último miércoles del mes, se ha ido convirtiendo esto en... No lo planeamos así, pero quedó en los últimos miércoles del mes. Tenemos hoy columnas en esta serie de columnas que la bautizamos en un primer momento entre la distopía y la historia, y después nunca más le dijimos así. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carla Gas? Santos. ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Bien, por suerte. Ya con tu pila de libros que es acá sobre la mesa. No sé si ahí, si Sarita te poncha, si se ven. A ver. Ahí se ve el de arriba nomás, pero ahí, levantalo un poquito si querés. Y ahí tenés, como siempre, Carla cuando viene con una mochila pesadísima. Y hoy encima además me trajiste a mí para prestarme. Exactamente. Yo te había dicho que quería volver a leer Un Mundo Feliz, sí, que es de los primeros que hablamos. Lo leí hace 1000 años y me acuerdo poco. Y me trajiste también que no lo leí, que es Nueva Visita al Mundo Feliz, que es como 20 años después que lo saca, sí, ¿no? Y es como una especie de ensayo y de pensamiento de Huxley sobre su propia novela y en general sobre el mundo y hacia dónde va el mundo, así que bien, tenés que leerlo. Seguro, pues aparte, sí, como que ya lo conté, pero con esto me puse a releer, bueno, releí una sola, que es 1984, y leí Nosotros, que exacto, no la había leído, entonces ahora sigo en el proceso de relectura y me tendré que sumar alguna que no haya leído después. Sí. No sé cuál me copa más, de las que me parece que las que más me enganchaste fue con las de Atwood. Y vas a tener que leerlas. Las de las tres. Sí, Oryx y Crack. Oryx y Crack, ahí va. Porque solo leí El Cuento de la Criada. No sé si primero leer Los Testamentos, que es la parte 2 del Cuento de la Criada, que no lo he leído. Sí. O si ir por la trilogía esa, que me imagino que me va a llevar un tiempito leerla. Sí, pero está muy buena. Porque no sé si a vos te pasa. A mí, yo ya no leo a la velocidad que leía de chico. Yo de chico leía muy rápido. Tipo... los Harry Potter, que es la de mi generación, no sé si para vos también fue clave en la adolescencia. Sí, claro que sí. Que al principio eran cortitos, o sea, eran libros muy como, cortitos. Y de repente pasaron a ser tipo... De 300 a 600 páginas. Sí, me acuerdo, en inglés le dicen doorstopper, ¿no? Como sí, para parar la puerta. Como yo en casa tengo una piedra puesta en el piso para trancar la puerta, podría poner Harry Potter 6, por ejemplo. Sí. Y me acuerdo que el 4, que debe ser el libro que leí más veces en mi vida, El Cáliz de Fuego, lo tengo roto, pegado con cinta tantas veces que lo leí, eso me da orgullo. Lo leí en 3 días. Y hoy en día no leo nada en 3 días. Entonces... vos me mirás con cara de que a vos no te pasa. No dije vos nada. No perdiste velocidad. No dije nada, Gas. Yo leí Las Reliquias de la Muerte, parte 2 en 12 horas. Bueno, me ganaste. Corridas, no dormí en toda la noche. Sí, esto de la rapidez no lo he perdido. Creo que cada vez leo más rápido. ¿En serio? Sí. Pa. A veces me regalan libros y no me duran nada. Claro, aparte cuando te regalan uno siente que lo tengo que leer, y el otro día miraba y digo, tengo pila de libros que me regalaron y no leí, debería priorizar esos para decir, che, está bueno, o no, es una cagada, pero... Los de Stephen me pasa, los de Stephen King no me duran nada. Sale, o sea, pero es que los estás esperando, te debes hacer tiempo en la agenda, ¿no? Leo en el ómnibus, leo de noche, leo parada, no sé, no importa, pero no me duran absolutamente nada, o sea... Antes de pasar al tema de la columna de hoy, sí, que ya la podemos adelantar igual, es distopías juveniles, ¿no? Exacto. O sea, podríamos decir tipo, tiene un nombre en inglés también, ese tipo de historias, young adult. Exacto. ¿No? Jóvenes adultos. Jóvenes adultos, los que pispearon tu columna de libros, tu pila de libros cuando la mostraste, capaz que ya se imaginan alguno. Pero antes de eso, tengo una invitación para hacerle a la audiencia, ¿no? Sara me mira con cara de que no. ¿Por qué? ¿Por qué me merece esa cara? ¿Te parece mal que digas la invitación para la audiencia? Bueno, pero le estoy invitando a la audiencia que si, por ejemplo, una tarde que hace frío, dicen, che, no sé qué hacer, no tengo plan, bueno, y tenés ganas capaz de relajarte, de comer algo rico, ¿sabes lo que podés hacer, Abril? Que me mirás con cara de, ¿qué? Podés ir a disfrutar la tarde perfecta del Hotel Goes, que tenés habitaciones temáticas, tenés una riquísima merienda para compartir, que si quieren ver cómo es la merienda, pueden ir a la página de Instagram del Hotel Goes o a la nuestra, la de Cosas Dulces, que ahí hicimos un reel en el hotel mismo y mostramos la comida que estaba muy rica.
Y también tienen jacuzzi si quieren relajarse. Así que tienen para hacer un poquito de todo. ¿Tenés algún pique, Abby, como para separar que quería espectacular? ¿No tenés? Bien. Entonces vamos ya a la columna del día de hoy, Car, con las distopías juveniles. Exacto. Que para mí me decís distopía juvenil y yo digo los Juegos del Hambre. Básicamente. Vos y casi todo el mundo. Porque claro, acá siempre hablamos que hubo un momento en los 2010, que igual se mantiene, pero para mí hubo un boom ahí de cosas de zombies y de... Se hablaba todo el tiempo de post-apocalíptico. Total. Que ya hablamos de que post-apocalíptico no es... Distopía es más grande que eso, pero hay en ese momento también una explosión de cosas hechas como para adolescentes. Exactamente. O jóvenes adultos. Cuando salió la primera de los Juegos del Hambre, si no recuerdo mal, fue en 2012. Sí. La película, o sea, yo tenía 19, estaba en el target y después está, cuando salió la tercera ya no. Y tampoco me gustó tanto, la tercera y la cuarta. Pero la primera me acuerdo que me encantó, me compré el libro y el libro no me gustó tanto. Así que vengo acá a ser convencido por vos para ir a bichar todo este otro universo que no conozco tanto como las que hemos hablado antes. Bien. ¿Por dónde querés empezar? Bueno, ya venimos hablando, como la audiencia ha escuchado varias veces, el hecho de que, bueno, la distopía, ¿no? Es ese mundo, el peor de los mundos posibles, que se sitúa, ¿no? En determinadas coordenadas donde generalmente la sociedad es oprimida por un poder o por una figura totalitaria, donde, bueno, hay algún protagonista, una protagonista o varios protagonistas que se rebelan contra el sistema en determinado momento, como vimos en 1984 con Winston, que empieza a escribir en su diario, como vimos como Montan en Fahrenheit 451, que deja de prender fuego a los libros y pasa a el lado desertor como bombero. Recordemos que en Fahrenheit los bomberos queman. Exacto, exactamente. Queman en el caso, libros. exactamente, Montan, bueno, también se revela. Todas las distopías, como todas las historias, en realidad tienen el viaje del héroe, por supuesto. Pero bueno, algo que caracteriza esto que llamamos, que podríamos decir ya hoy en día, que es como un subgénero dentro de la distopía, porque hay tanto, como decías vos, fue como un boom y explotó tanto, caracteriza las distopías juveniles, es el hecho de que, bueno, que justamente el protagonista, la protagonista o los protagonistas tienden a ser adolescentes o jóvenes, adultos jóvenes, más que nada adolescentes igual, ¿no? No solo está pensado, porque la gente dice distopías juveniles o adolescente y piensa que es para un público joven o para un público adolescente. Sí, está destinado para eso, pero también los protagonistas también son jóvenes. Exactamente. Es porque podría estar destinado para adolescentes o para jóvenes y los protagonistas podrían ser variados, pero justamente la idea es poder empatizar y sentirse identificado, ¿no? Entonces por eso los protagonistas tienen más o menos la misma edad o el rango etario para que aquellos que esté pensado. Es un target re taquillero. Sí. El de esa edad. Exactamente. Igual antes de es el ir, que se fanatiza, digo, ¿no? Exacto. Antes de arrancar y dar algunas características específicas, también quiero aclarar que no necesariamente porque sea distopía juvenil no quiere decir que no pueda ser leída o vista por adultos, ¿no? Sí, claro. Porque a veces hay un tema, pasa con la literatura, pasa con el cine, no hay un tema de, bueno, entre este rango de edad, entonces está destinado solo para, y bueno, no sé, yo sigo mirando, como decías vos hoy, Gas, yo sigo mirando las de Harry Potter, las vi 40 veces, leí 40 veces y lo sigo leyendo y lo disfruto ahora, como cuando salió por primera vez el libro. O sea, no me tiene para nada entusiasmado la serie que van a hacer. Para nada. Pero para capaz nada. que ya no soy el target. Obviamente, eso sí nos puede pasar, pero digo, no dejo de leer o no dejo de disfrutar. No sé, sigo leyendo las crónicas de Narnia. Ahí justo el otro día estábamos viendo, con Dani que está del otro lado, estábamos viendo la del Príncipe Caspian, que yo nunca la había visto y ella se enojó conmigo por nunca haberla visto. Pero sí, esa es otra... Las pelis no son muy buenas en comparación, obviamente, a la... Solo leí El León, la Bruja de Ropero. Claro, a lo magistral de Lewis, pero bueno, es eso, uno disfruta igual, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que uno sea inmaduro, ni que está claro, porque muchas veces pasa eso. Bueno, cuando lleguemos a los Juegos del Hambre, vamos a ver, yo incluso quiebro una lanza por Collins, de hecho usé sus novelas como fuente primaria para mi tesis. O sea, algo... Susan Collins, la autora de las novelas. Exacto, algo tienen obviamente que vale la pena rescatar. Pero bueno,
Eso como para dejar por sentado Para que no antes. se sientan que es un placer culpable, sino que lo pueden disfrutar. Totalmente, porque uno, lo vamos a ver, uno disfruta otras cosas. Obviamente, uno ya capaz que no se siente identificado con el proceso de maduración de adolescente y adulto de Katniss Everdeen, pero hay otro montón de cosas que se trabajan en los Juegos del Hambre porque es una distopía, al final del día no deja de serlo, en las que sí. Obviamente que uno se puede sentir identificado. Entonces, aparte, rescatamos esos elementos. No sé si con cuál querías empezar, pero los Juegos del Hambre tiene además como quedó en la memoria, como sobre todo para mí, no con el tema de las peleas entre los chiquilines, eso que es como en realidad la trama principal Sí. es eso, pero ponerle la idea del Capitolio como esta gente toda súper disfrazada y Sí. tan separada de la pobreza que viven, ¿no? Y cuando hacen ponerle la Met Gala en Estados Unidos, que yo nunca la entendí con esos disfraces que se ponen, y una vuelta vi que alguien dijo, es lo que más parecido existe al Capitolio de los Juegos del Hambre, y que es verdad. Sí. O sea, esto ni siquiera es que es exagerado, o sea, sucede, son en circunstancias especiales, pero hay esas fiestas de las élites que están Sí. recontra separadas del día a día de la gente, que no mandan a niños a morir. No. Pero Por a morir ahora. tipo en un coliseo, pero sí tienen esa cosa que además se espera que nosotros lo consumamos como un espectáculo. Exacto. Que lo disfrutemos. Totalmente. Bueno, antes de ir novelas por novelas, es importante tener en cuenta esto de, están los mismos protagonistas, porque todas las distopías tienen protagonistas. La diferencia es que, claro, Winston es un tipo de casi 40 años, Montag también, ¿no? 30 largos, no sé, Bernard en Un Mundo Feliz, ¿no? John el Salvaje, casi todos. Estamos hablando de gente adulta, ni que hablar Oryx y Krake, que si bien son jóvenes, no son adolescentes, ¿tá? Cuando llegues, o El Cuento de la Criada, digo, Godfrey es joven, pero es una mujer, Sí, claro. no es un adolescente, ya con otro tipo de vida y otra maduración, ¿verdad? Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros héroes y nuestras heroínas están como despertando a la conciencia recién, justamente, que es lo que en realidad caracteriza a la adolescencia en general. Yo que soy profe y trabajo con adolescentes, digo, es ese pasaje de despertar. Por algo la conciencia política se empieza a despertar a esa edad, 16, 17, 18, ¿no? Difícil que un niño de 8 años se pregunte por la política y los partidos. No es algo que se da en esa edad, sino que se da justamente en la adolescencia, ¿no? Es un periodo de despertares de todo tipo. De todo tipo, y de bullición y de búsqueda, ¿no? La búsqueda de la identidad es esencial y va a ser esencial en todas las distopías juveniles, ¿ah? De alguna forma u otra, esa identidad, esa pérdida de identidad o esa búsqueda de identidad o reconstrucción de identidad, sea lo que sea, va a estar presente. Es una de mis tramas favoritas, creo, la de maduración. Claro. El Bildungsroman, como le dicen en alemán. Exacto. Pero me encanta. Y aparte es de toda la vida, no Sí. es una cuestión nueva la trama de maduración. Por eso yo decía que uno, por más que sea adulto, Sí. fue adolescente, Claro. se siente identificado y haces ese pasaje. Porque es como ese rito, ¿verdad?, de iniciación a la vida adulta, que bien, como decía yo al principio, si bien todos los personajes de todas las distopías, como en todas las historias, hacen el viaje del héroe, en el caso de la distopía juvenil tiene como un peso doble, porque es como el momento para hacer el viaje del héroe y cruzar ese umbral metafórico, ¿no?, entre la vida adolescente y la vida adulta, que tiene obviamente otros desafíos, ¿no? Así que bueno, eso como para arrancar. Bien. Otra cosa importante es que generalmente están pensadas desde la literatura, ¿no?, en primera persona, lo cual justamente eso es una característica de las distopías juveniles, es para acercar, ¿verdad?, a nivel lenguaje, la vivencia, que era lo que vos decías hoy. No es lo mismo hablar en tercera persona, hablar objetivamente de lo que está pasando, que hablar en primera persona. Lo vemos como ejemplo los Juegos del Hambre. Todo el tiempo es desde Katniss, ¿no?, la visión de Katniss. Sí. Y no está contado en presente, además. Tengo ese recuerdo que a mí me chocó, que en primera persona uno está acostumbrado, pero en presente Sí. no es tan habitual. No. Y eso leer ficción. Eso es para generar una actualización constante. Sí, el en el sentido de la lector. urgencia, ¿no? Exacto, es ahora, es para allá, es en este momento. Entonces, eso la narración genera justamente. Otro punto importante son las relaciones afectivas. Juegan un papel primordial, de todo tipo. Cuando digo relaciones afectivas no me refiero a amor de pareja. Vuelvo siempre al ejemplo, pero no sirve. El caso de Katniss. En realidad ella la mueve el amor. Por la hermana. Totalmente, no tiene nada que ver con amor de pareja, no es un amor y protección
hacia la hermana. Entonces puede ser amistad, puede ser amor filial, de todo tipo, ¿no? Es como que mueve eso, porque estamos, repito, en una etapa donde el adolescente siente exacerbadamente, sí, claro. ¿no? Porque es normal, es parte de ese proceso, ¿no? Y otra característica, que después vamos a ver algunas excepciones a la regla, es esto de tratar de plantear un final esperanzador, o por lo menos un poquito más esperanzador que otras que vimos. Que en el caso de la distopía fundacional es clarísimo que de esperanzador no había nada, incluso en las de Margaret Atwood, ¿verdad? Todas las otras que estuvimos viendo. Acá la idea es como dar, bueno, justamente como es la generación joven, ¿no? La idea es lograr ver esa perspectiva de poder construir un futuro que no es no es el peor de los mundos posibles, sino poder construir un futuro mejor. Me acuerdo, decías las fundacionales que terminan son todas un bajón. Un bajón, digo, 1984, cuando lees la última frase, es un bajón, pero decís, qué buen final. O sea, no es que le decís, esto. Pero después le decías a las otras, las posmodernas, el cuento de la criada también termina como con una cosa esperanzadora, pero a la vez el epílogo es también como que te echa un poco para abajo. O sea, estas vienen a romper el paradigma más bajonero de la distopía. Porque tenemos, repito, esto de las nuevas generaciones y también, si está pensada para un público adolescente, un público joven, bueno, está bueno poder dar un mensaje, ¿no? De esperanza de alguna manera, porque bueno, cuando uno es adulto maneja las cosas desde otro punto de vista, ¿verdad? Pero está bueno eso. Ojo que tengan un final o que haya una ventana abierta a la esperanza no quiere decir que terminen en el típico happy ending yankee, que podríamos decir nosotros, a lo Disney, todos bailando, cantando al final. No. De hecho, generalmente los protagonistas arrastran una mochila de traumas, de pérdidas, de afectivas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como que se logra un cambio más grande que ellos, ¿no? Como el cambio social. Exacto. Que se consigue o que se vislumbra. Y ahí está la maduración. Porque el yo adolescente piensa justamente en mí, en mi ego. Es el centro, porque estoy en esa etapa. Cuando yo maduro y paso a la adultez, ya abro el panorama y veo un nosotros, porque no vivo yo en una isla, ¿no? Eso es parte también de esa maduración. El ejemplo, vuelvo, de Katniss es fantástico, porque ella al principio la mueve justamente el yo. O sea, la mueve, es algo egoísta completamente. El proteger a su hermana, el resto no le interesa, en ningún momento le interesa. Y después, bueno, en el camino, obviamente va creciendo, va madurando, y ahí la heroína cambia, de alguna manera, evoluciona hacia una Katniss adulta, ¿no? Claramente. Venimos hablando mucho de los Juegos del Hambre, pero no es el que tenés más arriba en la pila. No, en realidad no. Este es uno de los... ¿Ahí se ve? Sí. Es uno de los más antiguos, en realidad, el libro es del 92. El primero es una serie de varios, una tetralogía, de hecho. Y bueno, The Giver, en inglés, o El dador de recuerdos, es la traducción. La novela es muy buena. La película no está mal. Es con Meryl Streep y Jeff Bridges y demás. No está mal, porque más o menos sitúa, pero obviamente la novela es superior. Y bueno, y acá nos enfrentamos a Jonas, va a ser el protagonista de lo que en principio parece ser una sociedad completamente utópica. Aparte es un buen ejemplo, además de distopía juvenil, de esto cuando hablábamos de la utopía, cómo se transforma en distopía, porque realmente vos ves esa sociedad y es divina. No es 1984, todo gris, todos de mameluco, todo un embole, ¿no? Todo bajón. No. Es una sociedad donde no existe el dolor, donde todo el mundo está feliz, donde no hay desigualdades, no hay divorcios, aparentemente nadie está triste, ¿no? Todo el mundo es igual, y bueno, y cuando cumplen, como pasa siempre en las distopías también juveniles, siempre hay un rito de iniciación en algún momento. Cuando cumplen 12 años, van como a una especie de ceremonia donde, bueno, cada uno mostró sus características y es bueno para determinadas cosas. Entonces, bueno, Gastón va a trabajar con niños, Carla va a trabajar en la huerta, ¿no? Sara va a trabajar en abril, así sucesivamente. Entonces, a Jonas, que es el protagonista, le toca ser el giver, el dador. Es la memoria del pueblo. Entonces, es uno solo que nace cada varias generaciones. Entonces, bueno, él se tiene que entrenar con el giver anterior, que es un veterano, y le va transmitiendo todos los recuerdos de todo
de toda su comunidad. Entonces esta comunidad es divina, es armónica, es hermosa. Claro, él empieza todo este proceso y se da cuenta que en realidad, a costa de un montón de cosas, es que en esta sociedad supuestamente no hay dolor, ¿no? Porque se borraron, vamos a decir así, de la colectividad todos los recuerdos que podrían generar incomodidad. Entonces las carga el dador, esa figura de dador, ¿tá? Pero bueno, él en ese proceso se da cuenta que, por ejemplo, se pierde la tristeza, se pierde el llanto, pero también se pierden cosas sumamente importantes y humanas que nos hacen ser humanos, ¿tá? Que, por ejemplo, la tristeza o la angustia o la frustración o la desesperanza también puede generar cosas interesantes como el cambio, como la empatía, ¿no? Entonces él empieza a darse cuenta que faltan todas esas cosas y bueno, y se cae en un momento, porque esto también es importante, cuando las distopías juveniles son presentadas como utopías perfectas, realmente los protagonistas, como son jóvenes o son adolescentes, creen en este mundo y piensan que es el mejor de los mundos posibles, porque es como el mundo que conocen. Claro. Entonces acá es donde se empieza como a desmoronar y mostrar cuál es la verdadera cara, ¿tá? Y es ahí que los protagonistas realmente empiezan a disentir con el sistema y se rebelan, ¿tá? Que es lo que le pasa a él, ¿no? Hacia el final hacia la mitad en adelante del proceso, se revela y entiende en realidad que su mundo no es perfecto, al contrario, todo lo contrario, y que bueno, y en el caso de este personaje es interesante porque es su padre, es el encargado de discernir cuando los niños son bebés, o sea, acá se crían todos juntos, se separan de la madre, entonces se van entrenando de chiquitos, entonces se supone que, no sé, al año ya tienen que dejar de llorar, por decirte algo. Entonces, si los niños no se adecúan a ese proceso, son liberados. Según la comunidad, son liberados. Eso quiere decir que los dejan salir de la comunidad. Los mandan a un campo al norte. Exacto. Nadie sabe, ¿viste? Como a mi perro que lo pisó un auto. Básico, ¿viste? Cuando los padres te decían, no, lo mandamos al campo porque acá en la ciudad para que corra, y no, era que Firulais le había quedado, bueno, más o menos lo mismo. O sea, pero me llevó años darme cuenta que Tommy en realidad se había muerto. O sea, un día dije, pará, lo de Tommy es igual a lo que joden en los dibujitos. Y sí. Y fui y le pregunté a mi madre y efectivamente Tommy había fallecido. Exacto. Bueno, acá pasa algo similar, nada más que Tommy Pepe se llamaba. Pepe. Tommy vivió años. Bien. Tommy vivió años. Que Jonas se da cuenta porque lo ve. Accede a los archivos, porque claro, al ser el próximo Giver va a ser la memoria y ve efectivamente que en realidad los matan, ¿no? A estos bebés, a estos niños que no se logran adaptar para que la comunidad esté perfecta. Y bueno, y lo que más, obviamente, más le choca al personaje es que lo ve de su propio padre, que él tiene a su padre idealizado, a sus padres, porque, repito, es un adolescente. Entonces nosotros cuando somos niños, realmente idolatramos a nuestros padres, y cuando llegamos a la adolescencia lo más normal del mundo es empezar a confrontar, rompimos el complejo de Edipo, claro, y ya en realidad nos damos cuenta que hay un montón de cosas que capaz que no nos gustan. Entonces él se lo lleva como así, de golpe, y bueno, y rompe con eso, y el final es un poquito ambiguo. No lo spoilees del todo si querés. Ok. Para los que quieran ir a ver la peli. Bien. Decís que es ambiguo. Es ambiguo. Pero tiene parte 2, 3 y 4 igual. ¿O me estás hablando del final de la 4? No, estoy hablando del final de la novela, de la 1 esta. Y sí, es ambiguo, pero bueno, es muy interesante. Te tengo que frenar porque yo sé que vos sos de las que no les molestan los spoilers tanto, pero... A ver, es muy interesante porque queda claro, ahí estoy buscando para no hacer el spoiler, queda claro el concepto que decíamos recién de dejar abierto a la esperanza, porque las nuevas generaciones son las que se dan cuenta que ese mundo no está funcionando y que hay que cambiarlo. Entonces hacen algo para cambiarlo. Me gusta, lo dejo ahí. Bien, me gusta lo de los... me gusta, o sea, es horrible, obvio, el recurso de que maten a los niños. Pero, porque hasta ahí estabas contando algo que era medio como intensamente, ¿no? Darnos cuenta que en realidad la tristeza es importante para la humanidad, que capaz que era como medio fábula moral, qué sé yo, pero esto otro, además la novela me dijiste que era de los 90. 92. Claro, igual supongo que ya se sabría, pero en realidad se me ocurre enseguida un ancla con la realidad, que es la política de un solo hijo en China. Sí. Que hay un documental que está muy bueno que se llama One Child Nation, o sea, una nación de un solo hijo.
como los padres muchas veces querían tener varones, no recuerdo el motivo por el cual querían tener varones, es una cuestión cultural Sí, o qué. es cultural. Muchas veces a las niñas o las abandonaban Sí. o directamente tiraban a los bebés. O sea, En la basura. Bebés muertos en la basura. Exacto. Cuando eran niñas porque querían tener varones. O sea, no es una cosa tampoco tan alejada de la realidad. Para nada. Nada más que simplemente acá está controlado y medido por la sociedad. Y Ahí era medio sotoboche. vamos a decir que es más estéril y limpio la forma en que lo llevan a cabo, si vos querés, Claro. pero es exactamente lo mismo. ¿Querés hacer ahora sí Susan Collins? No, va para el ¿Todavía final, no? va para el Bien. final, es la última. ¿Con cuál querés ir ahora antes de la tanda? Bueno, las traje, porque no me daba para traer todo. Tenemos que hablar un poquito también de Maze Runner. Ok, O esa el- vi la primera. El corredor del La primera- laberinto, creo que lo tradujeron. Creo que sí. Está, Vi la primera peli. Está. No me gustó tanto y no sé. Sí, las pelis no están tan buenas, es como ahí, pero bueno. Pero ya es un nivel ya es casi fantasía, ¿no? Sí, hay una mezcla ahí un poco con ciencia ficción. También es un final ambiguo. No me lo acuerdo el final. Es un final ambiguo que queda ahí como abierto en el caso de Thomas. Y bueno, y lo que está bueno, se repiten todos, pero tanto Jonas como Thomas, lo que está bueno en estos personajes es el hecho de esto que decíamos de la reconstrucción de la identidad o la construcción de la identidad. Porque bueno, estás en un momento donde te preguntás quién sos, a dónde vas, qué vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? No, Jonas, cuestionás todo. Si vos ya tenés todo seguro en la sociedad o en la comunidad donde vivís, es más fácil. El problema es cuando se empieza a caer todo esto. ¿Tá? Ahí es donde uno se empieza a cuestionar. En el caso de Thomas, en Maze Runner pasa al revés, porque se despierta de repente en un laberinto que no sabe cómo llegó, no sabe qué Contar sucede. eso, porque es como Exacto. que lo suben como en una jaula. Exactamente, o algo así, ¿no? una especie de ascensor, una especie de que aparece ahí en la novela y bueno, no sabe. Y bueno, hay que como que meterse en este laberinto, tiene que convivir con otros jóvenes, todos adolescentes, ¿no? Estamos hablando de jóvenes siempre. Bueno, y en realidad nadie sabe. Como que se empiezan a adaptar. Son todos varones y aparece una chica, ¿no? Ahí, exacto. Y se adaptan como a esas reglas. Bueno, lo que hay es esto. Hay un laberinto, nadie nunca logró salir. ¿Cómo es? Nadie nunca logró salir, Exacto. ¿no? O sea, no se animan a entrar, No. ellos están afuera del laberinto. Exactamente, y van como viéndolo, ¿no? Rodeándolo, viendo como que funciona, tienen que saber. La idea para poder entrar y ver cómo salen, según los horarios, tampoco no se acercan de noche, hay como ruidos extraños que no saben de qué. Es como toda una cosa que nunca se sabe qué es. Y bueno, las novelas posteriores, o las pelis no recuerdo porque las vi a todas, pero no me gustaron, entonces como que las borré. Pero sí en las novelas posteriores se juega con eso también de la memoria, ¿no? La memoria y la identidad en el caso de Thomas va a quedar como refragmentada, que a veces no sabe, el personaje que también muchas veces cuenta en primera persona, no sabe si lo vivió, si es real, si se acuerda, si no se acuerda, ¿no? Entonces, claro, tiene un poquito más de ciencia ficción, si vos Ahí va. querés, por el tema del laberinto, pero también tiene como un componente que tiene que tiene los Juegos del Hambre, que tiene Battle Royale, que tiene Divergente, que tienen todos también. Esto de los jóvenes o los adolescentes como una especie de experimento, porque en realidad lo que se hace en Maze Runner es un experimento social. Claro. Es eso, al final del día. ¿Tá? Una distopía que tiene un fin, que es un objetivo que es ese. Y en realidad en todas pasa esto, ¿no? Porque en todas la franja etaria de la adolescencia y la juventud es importante para construir la sociedad, pero también los adultos generalmente tienen información o saben cosas o manejan cosas que los jóvenes y los adolescentes no, porque bueno, la idea es justamente utilizar o manipular incluso a esta población, porque obviamente es más vulnerable, ¿no? Y es el futuro que vos tenés, y bueno, y se manipula de determinadas maneras. Entonces, eso también se repite en casi todas, ¿no? Hay como una especie de, no sé si es guía la palabra, pero una especie de trazar un camino donde los protagonistas son los que menos información tienen generalmente de lo que realmente está sucediendo y les está sucediendo. Claro. ¿No? Nosotros, la cosa es que vos como espectador tenés la misma información que ellos. Entonces Nosotros al principio tampoco entendés nada. nos vamos ayornando, la vamos dilucidando junto con los personajes. Eso es lo que sucede, ¿no? Porque al estar esto de hablando del pasaje de la maduración, de la adolescencia a la adultez, también genera eso. Entonces vos vas como acompañando ese proceso.
Y como decías hoy, fue como ese boom, ¿no? En los 2000, 2010, 2020, hasta entre el 2010 y el 2020 que salieron todas. Divergente, Maze Runner, los Juegos del fueron Hambre. perdiendo popularidad, me parece. La primera, los Juegos del Hambre la recontra pegó y salieron todas estas tipo... Sí. Medio tratando de seguirle el paso, y yo Maze Runner la vi, Divergente no, porque dije, uy, este te pinta ser un robo de los Juegos del Hambre, y ya ni la miré. Claro. El problema acá que sucede mucho con las distopías juveniles es el tema de la televisión, obviamente. Son enseguida, las pasan al cine, porque como decías vos, es comercial, obviamente, es lo que más explota, lo más pochoclero, entonces eso a veces dificulta apreciar la literatura de esas. Vos decís, como decís vos, ya ni la miro, y por ejemplo, entre la novela, no es que sea tampoco, wow, la mejor novela, ni mucho menos, pero entre las novelas de Maze Runner y las películas hay una diferencia. Las novelas son mucho mejores. Y Divergente, ni qué hablar. Paso a esa ya. ¿A Divergente? Sí, Divergente es enorme la diferencia. Las películas de Divergente nos dieron a Theo James, con lo cual bien. Y Shailene Woodley ya creo que ya era medio conocida. Sí, estaba entre esa y ¿cómo era la otra? La de amor esta que tienen cáncer y, ¿no? Ah, es verdad. Bajo la misma estrella. Ahí está, esa. Había estado de niña en una de... es un director que me encanta y nunca me acuerdo el nombre, pero que está con George Clooney, que es la hija. Los Descendientes. Sí. Peliculón, estaba ella, pero ahí de chiquita. Sí. Él, sí. capo. Sí, ya me va a salir, exacto. Pero sí, Theo James sale de ahí, creo. Sí. Y después estuvo en White Lotus y es uno de mis personajes favoritos de los últimos años, así que banco. Bien. Pero cuando vi el póster ya, que estaban los dos con las armas volando, ahí dije, sí. No, ya no entré. Y mira que me encantan las cosas adolescentes. Las pelis no están, perdón si alguien, no están muy buenas. Las novelas a mí me gustaron mucho. A ver, sondeemos a las centennials del otro lado. Del otro lado del vidrio. ¿Divergente, sí o no? ¿Sí? ¿Todas? No sí. Por él, no vale que no vale. Abril, te estoy viendo, Abril. No. Acá nos falta como los streaming que tiene la cámara en la cabina, ¿viste? Para ver a Abril. Para poder chequear. Pero sí, de las centenias bancan Divergente más que nosotros. Cuando yo fui a verlas, y las vi en el cine, debo decir, cuando fui a ver las últimas me quería morir, porque horrendas, nada que ver, aparte, tengo que hacer un gran spoiler, perdón, pero lo que pasa es que Divergente se separa de las otras novelas distópicas juveniles, porque Trish, el personaje principal, muere en las novelas. De hecho, es la única de todas las novelas distópicas juveniles cuya protagonista muere. Generalmente muere alguien cercano, tiene una pérdida grande, pero no el protagonista o la protagonista. En el caso de ella muere en Leal, ¿verdad? En el libro Leal. Porque bueno, es como parte del sacrificio. En realidad ella se entrega y muere. Yo quedé, cuando le venía diciendo que requemada, pero está bien, tiene sentido. Entonces ahí es como coronar a la protagonista que pasa de la adolescente que se quiere diferenciar de la familia y elige osadía y se enamora del misterioso, no sé qué, musculoso, en realidad a la adulta que entiende que el sacrificio es por algo más, por algo mayor para construir otro tipo de sociedad, ¿no? Ahí el viaje es clarísimo, por eso digo que es una pena, porque en las películas se pierde eso. En las películas el centro es la historia de amor entre ellos dos, ¿verdad? Obviamente. Aparte tenés a una chica bonita, un chico bonito y seamos realistas, ¿no? Y eso es lo que obviamente es lo que vende, entonces se centra en eso. Que la novela está, porque como decíamos hoy, las relaciones afectivas son importantes en la distopía juvenil, pero, claro, las pelis como que queda eso el centro, pero, por ejemplo, se muestra alguna beta del hermano, lo que sucede el hermano cuando elige la facción que elige, y que en realidad la novela es muchísimo más rico y se desarrolla mucho más. Pero bueno, me parece interesante lo que hace Verónica Roth de separar esto de cómo se anima. De hecho, se generó un caos importante entre los lectores. Ah, sí, claro, el fandom. Claro. Imagínate que es como que mates a Harry Potter. Pero contame, bueno, como cuando se dice que cuando salió Tormenta de Espadas estaban todos requemados los fans de George R.R. Martin. Los demás nos enteramos 20 años después cuando salió la tercera temporada de Game of Thrones. Pero no... Yo era pro para matar a Harry Potter igual, ¿Sí? Pero sí, claro.
Que en realidad hace Tenían que hace morir la los trampa, dos. Rowling. Tenían que morir los dos. Raulín, vos ya lo sabías. Al final cediste a la presión del mercado. Pero el enfrentamiento entre Voldemort y Harry tenían que morir los dos. Que tampoco es el personaje favorito de nadie, Harry No, Potter. para nada. O sea, son Hermione y Hermione, Ron. siempre. O sea, Hermione, siempre. no pasaba nada. Y Snape en segundo lugar. Pero, ponerle capaz que en los libros no sé si tanto, pero en las películas el Rupert Grint que hace de Ron Weasley es un crack. Yo lo amo. En los libros no en las tanto. novelas no recuerdo. No. Pero como que Harry es bastante insulso como personaje, o sea que no pasaba nada. No, pero bueno. Es el héroe. Claro, pero Divergente, nos metimos de una y no contaste mucho. Bien, perdón. de la trama. Divergente Fuiste tenemos. derecho al final. Tenemos, recapitulando. Tenemos, esta sociedad que en principio también parece ser como una especie de utopía divina donde hay 4 grandes facciones y bueno. Y la gente también, cuando los adolescentes llegan a determinada edad, que no me acuerdo si es 15 o 16 ahora, pasan por un rito de iniciación donde, tú vivís con tu familia, con tus padres, en la facción, siempre en tu facción, en abnegación vive ella, con su hermano y sus padres, y en su ceremonia, Trish, el personaje principal, elige osadía, que es como la antítesis, y el hermano se me olvidó ahora. Sí, tiene que ver con la inteligencia y no me acuerdo exacto cómo se llama la facción, pero son estas 4 y a partir de ahí tú te vas a vivir con tu facción y tu facción es tu familia. Ya no tenés más contacto, no puedes tener contacto con los padres, con nada y cada una tiene osadías, son los que son más valientes, se encargan de la seguridad, y los de cosas así. Exacto, una cosa así. Después donde está el hermano, que es toda la parte erudición. Es la parte, obviamente, de la inteligencia, se encargan de, no sé. Ravenclaw. Totalmente, de la parte, sin duda, totalmente. Está todo ahí, ¿no? ¿Cuál es el centro de la cuestión acá? Es que por algo se llama Divergente, porque Trish es divergente. Eso quiere decir que en realidad ella no está destinada a una facción, porque generalmente tú tenés las características que dan cuenta de que te toca esta facción. Ella podría ir a cualquiera, en realidad, si lo elige, porque tiene un pensamiento, lo que nosotros llamamos un pensamiento divergente, un pensamiento no lineal y demás. Entonces, ella rompe con la para normal. descubrir estos, exacto, para descubrir esto se hace un experimento que es como una especie de casco que te lo ponen ahí y haces como una especie de realidad virtual donde a partir de cómo vos resuelvas determinados problemas que se te aparecen, te dicen, sí, esta es la facción que te toca, esta es la facción que te toca. Un sombrero seleccionador. Exacto. Joder, le tomó todo de Rowling. Sí, más distópico, porque obviamente Rowling es fantasía, ¿no? Entonces esto es más distópico. Bien. Pero la cosa es que ella va resolviendo todo lo que se le aparece de diferentes formas. Entonces ahí se descubre que es divergente. ¿Cuál es el problema? Que los divergentes no están aceptados en esta sociedad, en esta aparente utopía hermosa, divina, que funciona bárbaro, que es como una especie de cúpula donde nadie sabe qué hay al otro lado del muro. Ya empezamos con esto, ¿viste? De reducir el espacio. Y el discurso, igual que en el dador de recuerdos, el discurso es uno. Somos esta sociedad divina, hermosa, ¿Qué es lo que le va a suceder a la protagonista? Lo mismo que el protagonista de Giver, ¿no? Empieza a darse cuenta que algo está mal. Que no están así como se lo vendieron. Y que en realidad hay información y cosas que los adultos saben que la tienen, que ellos no. Que en realidad llegaron a ese tipo de sociedad, que después te das cuenta que en realidad es un totalitarismo, porque vos estás reduciendo a la gente a 4 facciones, y si vos no encajás en ninguna o encajás en todas, ¿qué haces? Quedas desechado. Obviamente ella se rebela contra el sistema, igual que en The Giver, igual que en Rowling, porque es necesario, que por algo la juventud es uno siempre dice la juventud es la que, obviamente es la que se rebela, la que lucha contra la opresión en general, entonces se rebela y en ese viaje se va a descubrir un montón de cosas, hasta que llega al final, que ya lo adelanté, que perdón el spoiler, ¿verdad? Estaba bueno hacer esa diferencia, porque es como que la única que se animó, porque hay que animarse, siempre digo yo, a matar al héroe o a la heroína, y más en lo que es literatura juvenil, ¿no? O destinada a público adolescente y joven, porque esto que decíamos de que uno se aferra al personaje, la gente, lo vimos cuando fue el fenómeno de Harry Potter, ¿no? Los gurises lloraban, abrazados, claro, lo esperaban en el libro, es como que lo viven como si estuvieran adentro de Hogwarts o adentro de Narnia, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿está?
En ese sentido, Roth se separa de las típicas, porque bueno, si bien el final no deja de ser esperanzador en el sentido de poder construir una sociedad mejor, eso no cambia, pero sí cambia el hecho de que, bueno, de que la protagonista se tenga que sacrificar para eso. Tenés, aparte de los Juegos del Hambre, tenés Battle Royale, que suelen decir que es un poco, que los Juegos del Hambre es un poco un robo a Battle Royale. Si Hay querés, que traerla. hacemos una pausa y volvemos con ahí. Vos que siempre salís un poco de la ¿cómo se llama? La norma me sale, como el establishment occidental. Exacto. Te vas a buscar alguna cosa por Oriente y acá traes una japonesa. Exacto. 21:44 son ahora. Estás masticando un caramelo. Sí, perdón. Normal, es cosas dulces, es para eso. Estábamos conversando recién en la tanda, bueno, porque te tiré el pie de Battle Royale, que acá te lo robo, porque yo tengo un cacho más de zoom, que es esta novela japonesa, ¿no? La película japonesa, la novela también. Japonesa. Kujun Takami. 1999. 42 estudiantes, solo uno puede sobrevivir. Exacto. Que claro, son estudiantes, porque recuerdo ver fragmentos de la peli que están como de uniforme. Sí. Pero mucho más sangrienta, ¿no? Que los Juegos del Hambre. Pero se suele decir que los Juegos del Hambre es una copia, por lo menos, inspirada un poquito en Battle Royale. Es japonesa, así que de base obviamente es más sangrienta. Es oriental. Vamos a arrancar por ahí, ¿no? Como cualquiera que haya visto una de Hayao Miyazaki pensando que va a haber una de niños y de repente le cortan el brazo a ella. Por ejemplo, ¿no? Tú miras las tumbas de las luciérnagas y decís, ¿sabes que esa nunca la quise ver porque me dijeron que es devastadora? Impresionante. Pero vi La Princesa Mononoke, me acuerdo que en un momento le cortan el brazo a alguien y es tipo, película. Sí. Creí que estaba viendo una de niños. No, la animación no necesariamente, no, exacto. Pero tenés que ver la tumba de las luciérnagas, por favor. Hace poco además creo que estuvo en Cinemateca y dije, voy a ir y al final no fui. Mejor representación de la guerra que en esa película, no sé si hay, Así que tenés que verlo. Bien. Genio total, Miyazaki. Sí, bueno. Tanahaka también esa, ¿no? Sí, exacto. Ahí va. Bueno, Tanahaka, Battle Royale. Japonesa, de Takami. La peli no está mal, no representa obviamente la profundidad de la novela, es mucho más gráfica y violenta porque se presta obviamente para eso. Estamos situados en una isla que está preparada para recibir todos los años a 42 estudiantes, más o menos, una clase, se selecciona una clase de distintas escuelas, o liceo sería para nosotros, bueno, y se lleva a estos estudiantes creyendo que van de excursión, obviamente, a esta isla. Bueno, las reglas... No es algo sabido. No, de los estudiantes no, lo hace el gobierno, ¿no? Quizás en ese sentido es donde se parece a los Juegos del Hambre, porque bueno, no hay... Los jóvenes, en este caso los adolescentes, no tienen control sobre su destino, son elegidos y son elegidos al azar, y bueno, y eso los llevan a esta isla, donde bueno, solo uno puede sobrevivir, y sucede lo mismo que en los Juegos del Hambre, en el sentido de, no es que vos te podés construir una chocita y te quedás ahí y sobrevivís. O sea, para sobrevivir tenés que matar a los otros 41 estudiantes, básicamente, ¿no? Y bueno, en la isla, creo que ahí se logra ver un poquito el mapita. Ahí va. En la isla hay determinados espacios donde se les deja armas, justamente para... como diríamos, incentivar esto de que haya un ganador. Y bueno, el sistema funciona obviamente perfecto, nadie puede engañarlo. Y en la novela tenemos, bueno, como buen japonés, la descripción de cada una de las muertes. De hecho, los capítulos se dividen según los estudiantes que van quedando. Estamos hablando de estudiantes de cuarto de liceo, lo que sería para nosotros cuarto de liceo. 15 años. Unos 15 más o menos, como para que el público ahí sepa, porque quizás es la menos conocida, quizás, por ser oriental, obviamente. Y bueno... nada, quieras o no quieras, tenés que enfrentarte a eso, o sea, es o matás o te matan, básicamente, ¿tá? Como siempre sucede todo en la vida, hay algunos que están un poquito más trastornados que otros, lo cual están muy felices de tener metralletas y demás para matar a sus compañeros, aparte son tus compañeros de clase, ¿no? Que los ves todo el tiempo, que los viste todo el año, y hay otros que no, que buscan como la alternativa. Entonces lo que está bueno...
en la novela es ver como ese debate moral que hay todo el tiempo entre los propios gurises, los que reflexionan de decir, bueno, no voy a hacer esto, y aquellos que terminan matando efectivamente porque no tienen otra opción. O sea, porque es tipo, lo tenés arriba con un cuchillo y lo empujé y lo terminé, ¿no? Matando no por el gusto de, o por ir a buscar, sobrevivir, sino que es para sobrevivir. Lo interesante, voy a tratar de no hacer spoiler, lo interesante de la novela es un trío de personajes principales que se genera ahí entre dos compañeros que se conocen, que de hecho se gustan, pero nunca se lo dicen. Esto también, lo que hablamos hoy de las relaciones afectivas, que generalmente sucede, siempre alguien se enamora, ¿no? El amor está presente, bla, bla, bla. Y un tercero que es un poco extraño, porque es un compañero más grande, un año más grande, es más retraído, pero ayuda a estos dos, la tiene clarísima, sabe qué hacer, sabe dónde ir, y ayuda a estos dos a sobrevivir. Bueno, después nosotros nos enteramos que este chiquilín ya pasó por el juego, por este juego, si se le puede llamar juego, Battle Royale, y bueno, y sobrevivió, y lo que está tratando de hacer es burlar el sistema. Justamente encontró como un hueco para poder burlar al sistema, y no voy a decir cómo, así no hago tanto spoiler, ni el final, pero bueno, es muy interesante. Y sí, y lo que decías vos, hoy el público, sobre todo el público occidental, nosotros, realmente encuentra como unas reminiscencias entre después si conoces Battle Royale, lees, encontrás unas reminiscencias entre los Juegos del Hambre, obviamente. Y pues son jóvenes que lo meten en un lugar cerrado a matarse. Exacto. Que aparte los meten sin voluntad, o sea, obligatoriamente. Entonces ellos, la diferencia es que no saben exactamente cómo va a ser, y en cambio los adolescentes de los Juegos del Hambre ya saben lo que es la cosecha. O sea, la información sí está ahí, acá no, pero bueno, están esas reminiscencias, estamos hablando de adolescentes que se tienen que matar entre sí, y bueno, que está todo filmado, y todo controlado. La gran diferencia es que no se televisa en las televisiones de todo el mundo, haga redundancia, y que la gente esté viéndolo como si fuera la novela de la tarde, ¿no? Y eso sí no sucede. Pero de todas maneras sí está controlado por el gobierno, y el gobierno lo ve todo el tiempo, ¿verdad? La idea de esta especie de experimento, como lo plantean en la novela, es como, bueno, realizar un equilibrio entre los bajos instintos, la sobrepoblación. Entonces vemos como, claro, esa sociedad distópica, y la gente adulta sabe de esto y hace la vista gorda. Sigue con el sistema. Otra reminiscencia con los Juegos del Hambre. Porque en realidad uno piensa y dice, estás atado porque no puedes hacer otra cosa, y bueno, siempre puedes rebelarte aunque te mueras en el intento, ¿no? Entonces también si vos miras para otro lado o seguís la corriente, estás aceptando ese sistema. Lo mismo pasa acá. Entonces sí, tenemos todos esos puntos en común, pero bueno, la brutalidad, que era lo que decías vos, es una cosa que se separa, es muy, muy gráfica. Entonces ahí está el problema con Battle Royale, porque es para jóvenes o adolescentes, pero bueno, el nivel de... Plus 16, digamos. Claro, yo no quiero, viste, que después los gurises de 13, 14 la quieran leer y los padres digan, mirá lo que estuvo recomendando, lo que encima que es profe de literatura, no. Porque es gráfica y es violenta, obviamente. Estamos hablando de muertes, ¿no? Y la muerte no es porque te comiste una valla envenenada de última, que es horrible, pero estamos hablando de las muertes las armas de fuego son las más light, de ahí para arriba. Entonces, a mí me hace acordar siempre a Audition, la película japonesa donde no sé cuál es. Las dos muchachas engañan a este señor de negocios que abusó de una de ellas, y bueno, y lo llevan lo como... torturan. Básicamente, pero lo torturan a nivel japonés. Ahí va. Asiático, que no es lo mismo que a nivel occidental. Pues justo hace poquito volví a ver Kill Bill, que la pasaron en el cine universitario. La escena de... Sí. Todo lo que estás contando me hace acordar a la pelea de los locos 88, Crazy 88. Es eso. O sea, por ahí. Y ahí estamos hablando que es light, porque claro, es como cómico. Es humor, es con humor, claro. ¿verdad, Tarantino? No, acá es gráfico. Bien. Niveles que a veces cuesta seguir la lectura, y eso que uno tiene estómago, ¿no? Y eso que vos venís de Stephen King, ¿no? Exacto. Te voy a obligar, antes de pasar a Susan Collins y los Juegos del Hambre, que aparte nos queda poco tiempo, exacto, te voy a obligar a decirme cuál de las dos te gusta más. ¿Battle Royale o los Juegos del Hambre? No, imposible. Imposible. Bueno, las películas, por lo menos. Los Juegos del Hambre, las películas, sí, los Juegos del Hambre. Bien.
porque la novela creo que me gusta más, un poquito más Battle Royale. Es diferente, es diferente. El changüí elegir una bien a veces. Sí, es distinto porque no hay... vos no te encariñás tanto con los personajes principales, no hay un seguimiento tan personal, sino que es simplemente... en este trayecto donde tienen que sobrevivir, no hay como toda la historia previa y toda la historia posterior que hay en el caso de los Juegos del Hambre. Y ahí estás hablando que es el desarrollo de una novela sola también, ¿no? Que abre y cierra y queda ahí. Claro. Pero los Juegos del Hambre son 3. 5. Son 3 en la primera. 3, la trilogía y dos precuelas. Los Juegos del Hambre, ahí se me fue la segunda. ¿En llamas? En llamas y Sin Sajo. Y después sacó dos más que... Balada de pájaros, cantores y serpientes. Que esa salió y la Amanecer de la cosecha, que es el último. Ahí va. ¿Y ese que es precuela también? Sí. Ahí va. A ver, yo traje solo el primero y el último, porque si no son 5 libros, y la otra precuela es así. Claro, y me pesaba, pero obviamente uno tiene todos y los leyó todos, y bueno, llegamos a Collins, que la dejé para el final, porque obviamente... quizás asumo mal, pero asumo que es el más conocido por la gente, por la audiencia, sobre todo por yo te dije, me sé bombo de distopía las pelis. juvenil y yo digo el Juego del La Hambre. gente piensa enseguida en los Juegos del Hambre, que aparte obviamente marcó ahí en la década del 2010, marcó fuerte. Sí, fue un golazo. Aparte nos dio a Jennifer Lawrence, que ya había sido nominada al Oscar y todo, pero... Por Winter's Bones. Ahí va, pero su estrellato es ahí. Exacto, que obviamente no es ni de cerca su mejor actuación, pero está muy bien ella, pero está bien. La escena que están en el ascensor, que la otra chica se saca la remera y todo en la cara de Jennifer Lawrence es espectacular. Sí, y yo creo que capta mucho la esencia del perdón del personaje, ¿no? Pero bueno, asumo que la gente más o menos conoce, pero igual vamos a no pecar a ser precavidos. Y bueno, los Juegos del Hambre, sociedad distópica, que esta sí, la diferencia, igual que Battle Royale, no se presenta en ningún momento como una sociedad utópica. Eso está claro, uno lo ve enseguida, ve las diferencias. La gente la pasa mal en los distritos. Totalmente. 12 distritos y el Capitolio que es el centro del poder, Capitolio que sí es la utopía para ellos mismos, para la gente del Capitolio, donde hay todos los excesos que a uno se le puedan ocurrir. La gente se viste muy extravagante. Sí, se hacen operaciones para... cambiarse los ojos, los dientes, las orejas, no sé, todo lo que a uno se le ocurra, el gasto obviamente, ¿no? De dinero, el derroche de comida, es impresionante. En contrapartida con estos 12 distritos, que algunos están mejores, como el 1 y el 2 y el 4, por su cercanía al Capitolio, y bueno, que algunos están peores, y cuanto más nos alejamos del Capitolio, peor es el panorama. En el caso de nuestra protagonista estamos hablando del distrito 12, que es el más pobre, y bueno, y ahí se ve clarísimo, ¿no? La realidad, entre el choque entre el Capitolio y la realidad de los distritos. Sí. Y bueno, se sabe que hubo un distrito 13 que se rebeló y lo destruyeron. Básicamente. Y se rebeló porque bueno, hace 64 años que estamos hablando de Panem, que ese Panem está clarísimo, digo, Collins no es que lo diga, pero obvio es Estados Unidos en un futuro, eso está claro, que bueno, que hubo una guerra civil, ¿verdad? Y esa guerra llevó al descontrol, y bueno, cuando se pudo, vamos a decir así, obtener el poder de nuevo, el equilibrio, la gente del Capitolio decide instaurar los Juegos del Hambre como recordatorio de esos días oscuros, como le llaman ellos. Y bueno, y en estos juegos, vamos a decir así, se presentan un chico y una chica de cada uno. Se presentan, no, los obligan a presentarse a un chico y una chica de cada uno de los distritos a pelear, como decíamos hoy, a muerte, igual que en Battle Royale. Los tributos, todos los años a pelear a muerte en The Arena, o sea, en la arena. Y bueno, lo que te decía hoy, de ahí las reminiscencias que Collins lo ha aceptado, aparte lo ha dicho, a los mitos clásicos griegos y a los romanos, ¿verdad? Primero tenemos a Teseo y el Minotauro, cuando había que entregarle vírgenes al Minotauro para que no se comiera a los demás en el laberinto. Entonces ahí ya tenés los tributos. Estamos hablando que los tributos en los Juegos del Hambre tienen entre 12 y 18. Entonces, si bien no es necesario que se diga que son vírgenes o no, es algo que está como implícito en esa edad, ¿verdad? En la mayoría. Entonces, bueno, está toda esa reminiscencia. Y bueno, por otro lado, el panem circenses, ¿verdad? El pan y circo del Coliseo Romano. La arena de los Juegos del Hambre es el Coliseo Romano. La única diferencia es que en vez de ver gladiadores matándose entre sí,
la gente ve adolescentes. ¿Ah? En este caso sí se recontra Televisa y Sí. es un súper entretenimiento hasta el punto que la gente puede mandarle cosas, ¿no? Como a tu favorito le puedes mandar ayudas. Exacto. Yo de hecho pensé, porque también cae dentro de lo que denominamos como distopía del entretenimiento, como The Running Man, ¿no? La larga marcha de Stephen King, o sea, cae en eso porque en realidad el centro es eso. Porque si yo hago los juegos, pero nadie los ve, ¿cuál sería el sentido? ¿Cuál es la moraleja? ¿Dónde está lo pedagógico? Lo pedagógico es que la gente lo vea, y no solo que lo vea, sino que sea partícipe. Al punto de, como si vos, la gente del Capitolio puede mandar a los tributos, yo elijo a Gastón, quiero que gane, entonces le mando comida, le mando fósforo, ¿no? Le mando abrigo, le mando a ese punto. A ese nivel de interacción. Entonces ya ahí se transforma, que es lo que yo te decía hoy, ¿no? Se transforma en esto de que toda la sociedad termina siendo cómplice. Por un lado, por no hacer nada, algunos por no hacer nada y otros por hacer, ¿no? Sobre esto. Entonces, bueno, en el caso de Katniss Everdeen, la protagonista, el arco del viaje del héroe es muy interesante porque ella, como decíamos hoy, empieza en realidad siendo voluntaria, si se puede existir esa palabra, en la cosecha, que es donde sacan los nombres, ¿verdad?, de la gente para los juegos, que obviamente si vos sos pobre y tuviste que pedirte celas, o sea, tuviste que pedirle comida al Estado, al Capitolio tenés más nombres adentro, más papeletas, adentro, entonces las chances, ella tiene un montón, Gale tiene un montón, su mejor amigo, más de 30, de hecho, entonces las chances de que salgan ellos dos son muy altas. Sin embargo, sale la hermana de Katniss, que tiene una sola papeleta, que te la pone cuando vos cumplís 12, porque ella no le dejó pedir nada para tener solo una, ¿tá? Entonces ya genial desde el vamos, que también hay una reminiscencia ahí, al concepto de destino griego, ¿no? A lo Edipo. Cuando te toca no podés evitar, no podés escapar del destino, porque es una papeleta en quién sabe cuántas miles y sale Primrose, sale la hermana seleccionada. Entonces, Katniss es interesante porque lo que la mueve al principio es algo completamente egoísta, porque es el amor a la hermana, es proteger a la hermana. Entonces ella sale voluntaria porque en ese momento se da cuenta que obviamente la hermana de 12 años no va a sobrevivir a los Juegos del Hambre. Entonces lo único que quiere es protegerla. Entonces por eso se presenta voluntaria y termina yendo a los Juegos del Hambre. Eso es interesante porque Katniss en realidad no quiere ser en ningún momento la cara de ninguna revolución. Y lo dice más de una vez. Creo que capaz que en las pelis no sé si se nota tanto, en los libros es constante, que está esta narración en primera persona, es constante incluso en sus propias reflexiones, ¿no? Ya le dice a Snow directamente. El presidente. Exacto, el presidente, el que maneja el Capitolio, la persona que tiene todo el poder, le dice claramente, yo no quiero esto, no quiero ninguna revolución. Yo quería salvar a mi hermana, me quiero ir a mi casa a cazar al Distrito 12, trabajar en las minas y seguir siendo pobre, porque en realidad es el futuro que le espera. Sin embargo, el destino, quiera o no quiera, la arrastra como a este cambio. Y bueno, y en la maduración de Katniss, de pasaje de joven adolescente, que tiene 16 años, ¿verdad?, adulta, es esto de entender que es algo más grande que ella, que es algo social. Entonces cuando ella en Llamas, que es muy bueno el libro, en Llamas es muy bueno. La peli está buena también. Sí, a mí es la peli que más me gusta. Y es de los libros que más me gusta, En Llamas, y Amanecer de la cosecha, es genial, porque el personaje de Haymitch es genial, entonces como lo sigue a él, y ahí entendés todo el cierre del arco, porque en realidad Haymitch ya sabe la existencia... Es Woody Harrelson en las sí, películas. Exacto, es como el de joven. El mentor de Katniss, y ya sabe la existencia de Katniss desde que es bebé, entonces hay todo un atrás que ahí terminás enganchando y entendés un montón de cosas, pero el personaje de Katniss es obligada a hacer la cara de la rebelión. Y se da cuenta en realidad que por más que uno, y eso es crecer, ¿verdad?, pueda tener pérdidas personales, hay algo más grande. De hecho, perdón el spoiler, pero es necesario, ¿no? De hecho, eso por lo que ella tanto pelea, que es proteger a la hermana muere en Sin Sajo. O sea, eso que ella tanto se mató, o fue como el motor para que la impulsó, en realidad la hermana muere, ella termina sobreviviendo a la hermana, y tiene que seguir adelante. O sea, tiene que seguir después de eso. Entonces, bueno, estos juegos barbáricos, televisados, en realidad, uno piensa, como hablamos siempre, que las distopías tienen como una reminiscencia en el mundo en el que estamos nosotros y exacerban un montón de características. Entonces, claro, a veces cuesta un poco comprender qué difícil es ver que en un futuro pueden existir los Juegos del Hambre. Yo siempre quiebro ahí una lanza por Collins, porque me parece que
va más allá del juego del hambre específico como tal. Quizás no vamos a tener una arena donde mandemos a los chiquilines, pero yo siempre me pregunto si no hay una metáfora también ahí de qué herramientas le estamos dando a los adolescentes, o sea, que como sociedad y como mundo, ¿no? ¿En qué arena metafórica los estamos poniendo? Porque en definitiva ellos van a ser el futuro. O sea, ¿qué estamos haciendo como mundo y como sociedad? Más allá de que no sea específicamente, te doy un hacha o un arco y una flecha y te tiro en el medio de una arena para que te mates entre los demás. Pero no hay son preguntas, ¿no? No hay unas reminiscencias sociales de qué estamos haciendo con los jóvenes, con los adolescentes como mundo. Creo que le estamos dando a veces un hacha metafórica y los estamos poniendo a todos juntos para que se ataquen metafóricamente, repito, entre ellos, ¿no? Me encanta porque la otra vuelta te viniste con la reflexión escrita. Sí. Esta vez la hiciste. Sí. La hiciste así en... In situ. In situ, me encanta. Carla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos reencontramos como siempre. en algunas semanas. Exacto. A ver con cuál seguimos, si con el espectáculo. Después me contás. Exacto. Porque yo te doy total libertad y yo te sigo. En esta te pude seguir poco porque he leído solo los Juegos del Hambre, pero para la próxima capaz que o me preparo. Estás ahí. O le embocás y justo... Perfecto. Va a venir cine y series, así que ahí vas a estar, ahí vas a estar bien. Ahí estoy mejor pertrechado. 22:07, casi 08 de Cosas Dulces, sigue en el aire. Esto es una gran sorpresa, pero es simplemente para un último bloquecito de saludo, de despedida y de agradecimiento, porque en este que es nuestro programa, ¿cuánto, Sari? ¿105? ¿Te acordás? Creo que 105, o por ahí, más de 100. O sea, hemos tenido una buena cantidad de programas acá en Radio Mundo, en el estudio de radio más lindo del país. Y bueno, y hoy se acaba el ciclo de Cosas Dulces acá en la 1170. Seguramente nos podremos reencontrar en algún otro lado, todavía no sabemos dónde, pero bueno, por circunstancias que no vienen al caso, se termina nuestro camino por acá. Simplemente quería no solo agradecerle a la audiencia y bueno, a la gente que nos ha bancado, incluso mandando algún mensaje a esta hora, lo cual es todo un acto de heroísmo, sino sobre todo a la gente de la radio. Por un lado, primero a los jefes, a Emiliano y a Alexandra, que siempre nos abrieron las puertas y nos dieron cancha para hacer cosas acá. Creo que nunca nos dijeron que no a nada, o sea, y llegamos a traer a alguien dando un latigazo, a un especialista en BDSM dando latigazos en el aire acá dentro del estudio y qué sé yo, y hipnotizamos a Abril, ¿no? O sea, hemos hecho un poco de todo, sin nunca recibir una palabra de parte de ellos de que hay tal cosa sí, tal cosa no, que creo que en el imaginario popular quizás alguna gente me escribió alguna vez, che, y Emiliano no te dice nada. No, la verdad es que no. O sea, por un lado esa total libertad y el hecho simplemente de que nos hayan dado el espacio y la chance de hacer eso acá, porque es un espacio de aire, es un gasto de energía eléctrica, qué sé yo, todo. Conspira como para que te digan que no, y sin embargo acá siempre nos dieron para adelante. Es el segundo programa, de hecho, que yo tuve acá. Antes había tenido algo Traman, que era con un poco menos de producción, pero que también fue muy divertido y fue más cortito, eso sí. Cosas Dulces ya pasó por todo tipo de versiones, desde Aus Robeta a Sharon Ettinger, a también Guille Uteda, Vicky Brusich, Eli González, que hoy no vino, Sofía Durán, que hoy tampoco, pero que siguen siendo parte del equipo. Bueno, Abril, que la hipnotizamos al aire, Sarita, que se volvió la productora más longeva, pero tuvimos otras productoras como Belu Suárez, y bueno, no, seguramente me estoy olvidando de alguien porque ha pasado un montón de gente por acá. Bueno, estuvo en alguna nota Fede Borlaberry, Agus Lombardi, o sea, un montón de gente. Se armó como un círculo de gente alrededor de Cosas Dulces que está buenísimo, y eso fue posible gracias a Radio Mundo. Entonces, eso quería hacer ahora, agradecerles, mandarles un saludo muy grande y bueno, que ojalá que nos encontremos en algunas otras ondas de El Dial. Que pasen muy bien, que tengan buenas noches y bueno, que disfrutan del miércoles. ¿Y qué más? ¿Qué me dice Sara? ¡Ay, viva la radio! Viva la radio siempre.